están los nuevos movimientos religiosos. Los nuevos movimientos religiosos son también cultos, denominaciones, sectas o movimientos en general que de plano representan una alternativa totalmente diferente a la iglesia tradicional y que es rechazada abierta y contundentemente por esta. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes en este nuevo horario de verano, que se disfruta más porque el día nos dura un poquito más, la desmañanada está difícil, pero aquí estamos, les agradecemos muchísimo su presencia, les damos la bienvenida en nombre de las instituciones que hacen posible este espacio para la divulgación de la filosofía, que son el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, el Departamento de Estudios Filosóficos del ITESO, la revista Xipetotec, el Instituto de Filosofía y, por supuesto, nuestro anfitrión, el Fondo de Cultura Económica. Esta tarde, noche, yo tengo el enorme y gusto placer de presentarles a el compañero, colega, doctor Julio Rodríguez. Julio Rodríguez es profesor de Filosofía de las Religiones en el Departamento de Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Se encuentra adscrito laboralmente a dicha casa de estudios desde 1990 y cursó en ella también la licenciatura en Filosofía y la maestría en Estudios Filosóficos. Ha sido profesor de Educación Media Superior y Superior desde 1995 y sus áreas de investigación son en el ámbito de la fenomenología, las filosofías de la existencia y la filosofía francesa del siglo XX. Actualmente es doctorante en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco con el proyecto de investigación Los proyectos culturales los proyectos cultuales corporales, perdón, es que es una palabra que desconozco, una forma de religiosidad secular. Ese es su proyecto de investigación dentro de su doctorado. Y el día de hoy nos va a compartir una charla que lleva por título Modernidad y posmodernidad religiosa, en el ámbito de lo religioso. Eso parece como que quisieron esta economía del lenguaje que siempre es imperante. Entonces nos cortaron un poquito el título, pero de esto va pues que se conecta con la especialidad del doctor. Entonces, sin más y con mucho gusto, le cedo la palabra. Gracias. Bueno, sí, perdonen la salvedad del título, pues, pero sí era religiosidad. Y bueno, no tiene mucho, no modifica las cosas enormemente, simplemente hay que hacer una precisión. En el debate de posmodernidad, modernidad, creo que vigente hasta la fecha, abierto, no resuelto, está la necesidad de que en la literatura y en la narrativa de lo religioso no recibe necesariamente este título, más bien en este contexto se conoce como secularización o laicización o adscripción o cambio o modificación del estatus religioso, ¿no? Entonces no es que sea otra cosa, simplemente tiene otra semántica. Y bueno, yo me voy a estar refiriendo a los procesos de secularización o laicización en ocasión de modernidad, posmodernidad, ¿no? Es nada más para que me sigan. Y bueno, creo que inclusive el hecho de que sea religiosa, creo que habrá un poco más de interés, porque la discusión a veces de posmodernidad y modernidad suele ser bastante cansona después de varios años de estarla tratando de atender, como que llegamos a un estado de la cuestión en donde no hay una solución definitiva, y lo religioso puede ayudarnos un poco a ver cómo se va haciendo más concreto y se va objetivando más el hecho religioso en nuestra contemporaneidad y cómo se va configurando en términos presentes de manera tal que puede ser más patente en nuestro alrededor, más que un proceso de modernización o de posmodernidad ahora tan cuestionada y tan criticada. Normalmente se tiene por convención que la secularización empieza más o menos en el siglo XV, XVI. Obviamente me refiero a un proceso eminentemente europeo,
que heredamos un poco a fuerzas, un poco a muchas fuerzas, a través del encuentro de los mundos, ahora tan en boga, que en su violencia y en su impertinencia, pues nos fue impuesto, y que hizo que a marchas forzadas nuestra cultura mexicana, naciente, mestiza, se fuera adaptando a este esquema civilizatorio, olvidándonos un poco de nuestra heredad prehispánica, ¿no? Entonces, la religiosidad en México y la religiosidad contemporánea obviamente adoptará y se configurará de manera muy particular en lo que México es actualmente, y ya de manera con cierta independencia y autonomía de lo que es el fenómeno religioso en Europa, tal cual, ¿no? No me voy a ceñir ni voy a pretender dar cobertura al fenómeno religioso en el Lejano Oriente ni en el Medio Oriente, porque ya escapa de lo que es el tema de mi investigación, ni en África, ya la África profunda menos. Eso es un fenómeno bien marginal. Se solía siempre expresar esto como una generalidad pretendida de que así era el mundo, y esto no es cierto, la precisión nos sobra. Pero bueno, vamos a empezar, y la intención es hacer una charla, de tal manera que quiero dejar al final tiempo como para que, si hay preguntas y respuestas, podamos mejor explotar esa posibilidad que aburrirlos durante mucho tiempo. La idea de que parto es básicamente cómo es que se presenta el acto o el fenómeno religioso en nuestra inmediatez, en nuestra contemporaneidad. En el proceso de secularización se caracteriza en términos generales, en general, digo en Europa como ya ahora en México y en Sudamérica, Latinoamérica, como el desarrollo de procesos de racionalización que normalmente eran cubiertos y administrados y gestionados por la Iglesia, en nuestro caso la Iglesia Católica. La secularización entonces la vamos a entender como un proceso en el que se desplaza esta cobertura de la Iglesia Católica en administrar los bienes de salvación, y cómo es que la sociedad civil va adoptando y cubriendo estos espacios que la Iglesia va dejando, no de manera amable y no siempre de manera contenta, ¿ya? Si revisamos nuestra historia, obviamente veremos que Juárez y otros muchos próceres del Estado mexicano, no con poco trabajo, y aún en el presente seguimos batallando con la construcción de un Estado laico, totalmente pues. ¿Qué ha quedado después de un proceso de racionalización en donde las relaciones humanas, afectivas, reguladoras de nuestra posibilidad de vincularnos emocionalmente, socialmente, económicamente, también de forma educativa, cómo es que se ha ido transformando de tal forma que hemos llegado a umbrales de laicización ya profundos, y queremos creer que definitivos, ¿no? En el sentido de que si pensamos en cómo vivía nuestra abuela o nuestro abuelo, obviamente la cobertura y la regulación de parte de la Iglesia hacia su manera de vivir es muy diferente a lo que ahora tenemos, ¿no? Los márgenes de gestión de nuestra vida se han modificado enormemente, ¿no? Pero más allá de eso, de que haya una especie como de deshabilitación o de decaimiento, se podría creer, en la creencia de la religiosidad tradicional, que no creo que en absoluto se esté dando de manera importante en México, sigue siendo un bastión del catolicismo enorme. Yo creo que si hay un capital simbólico para la Iglesia Católica es Sudamérica y América Latina, todavía, no hacia Europa ya. Se van dando una serie de
manifestaciones en donde lo religioso empieza a adoptar muchos desarrollos que nosotros vemos a nuestro alrededor que difieren de esta religiosidad tradicional. Podemos ver que existen adaptaciones o ensamblajes que son verdaderos constructos personales en donde la religión católica se va combinando con otros formatos de creencia y otras ritualidades que van constituyendo una manera de vivir y de proveer significado al individuo, totalmente alternativas a lo que el catecismo y la Sagrada Escritura solía tratar de regular. Se suele pensar que antes del proceso de secularización, la religiosidad judio-cristiana componía durante 11 siglos, 12 siglos, un monolito bastante bien definido. Esto no es del todo cierto. La religiosidad o la religión católica o judío-cristiana nunca constituyó un corpus definitivo y cerrado. Desde el cristianismo primitivo hasta la iglesia del siglo XV, obviamente ha habido enormes adaptaciones e incorporaciones al credo y disfuncionalidades en su propia constitución, de tal manera que esta idea de ver a la religión católica como algo sólido no es del todo cierto, ¿no? Pero sí, hasta ahorita se suele ver en perspectiva quién va a tener la perspectiva de 11 siglos, de 15 siglos, cómo se han dado los cambios en esta, ¿no? Por un lado, hay como 3 vertientes o 4 vertientes en donde la religiosidad contemporánea convive y se hace coherente con religiones tradicionales, no solamente, ahorita ya digo, la judío-cristiana, sino puede ser la judía o el hinduismo o el islam, como se puede combinar. Por un lado está entre las diferentes clasificaciones de las que podemos notar que empieza a haber ciertas disfuncionalidades en donde se empieza a elaborar una disidencia dentro de estas religiones tradicionales, movimientos protestantes, no necesariamente que desean romper con esta, pero que sí desarrollan una naturaleza que se hace diferente, pero que se sigue apoyando en la arquitectura y la estructura de creencia de las religiones histórico-tradicionales. Estas suelen ser catalogadas como disidencias toleradas o bien denominaciones, ¿ya? También existen otras que empiezan a establecerse y que suelen ser de manera coloquial referidas por nosotros como cultos, que tienen que ver con plenos desarrollos de creencia totalmente autónomos de la religión tradicional, y que no tienen todavía la cobertura ni la base social ni necesariamente la institucionalización para constituir algo parecido a una iglesia, pero que ya empiezan a conformar cierta práctica que empieza a tener un espectro significativo en un grupo social específico, ¿no? Nótese que cuando hablamos de denominación, de secta o de culto, todas tienen una gran carga peyorativa, porque obviamente quien las ha calificado es la hegemonía eclesial. Entonces, queriéndolas reducir a un movimiento que no hay que prestarle mucha atención o que no hay que atenderlo mucho, aunque empiecen a ser bastante ruidosas y bastante incómodas, ¿no? En el caso de Latinoamérica, a pesar de que sigue siendo profundamente católica, guadalupana, el crecimiento en las últimas décadas de la parte evangélica ha sido enorme. Yo creo que ha demostrado una movilidad que la Iglesia católica
no ha podido demostrar, y que el movimiento evangélico sí está cubriendo y ganando muchísimos adeptos dentro de la feligresía que normalmente se solía tener como consolidada natural dentro de la población mexicana en general, ¿no? Entonces no empiezan a ser piezas que son despreciables en absoluto, ni de poca consideración, y esto la Iglesia lo sabe, ¿ya? Y ahí tiene estrategias para justamente batallar con esta realidad. Pero ahí no termina la cosa. El proyecto de investigación que estoy tratando de desarrollar no se interesa tanto por estos movimientos, sectas, cultos o denominaciones que enfrentan y buscan cierto combate en ofrecer algo alternativo a la Iglesia Católica, sino más bien con formas más sutiles y más invisibles, que sin embargo yo creo que sí están también alcanzando un nivel de participación social de digno respeto, y que son las sobre las que quiero llamar la atención. También, y por último, antes de entrar ya al tema, están los nuevos movimientos religiosos. Los nuevos movimientos religiosos son también cultos, denominaciones, sectas o movimientos en general que de plano representan una alternativa totalmente diferente a la iglesia tradicional y que es rechazada abierta y contundentemente por esta. Muchos de las manifestaciones de los movimientos religiosos, de los nuevos movimientos religiosos, son de tan diversa factura y procedencia que es difícil tratar de ordenarlos de manera más o menos coherente. Podemos encontrar desde comunidades adoradoras de los ovnis hasta cultos New Age, rescate de cultos milenarios y ancestrales, formatos que tratan de adaptar dietéticas sumadas a cultos orgánicos, amantes de la Gaia Tierra, la Madre Pachamama, o el magnetismo en general, que van componiendo todo un universo que hay en nuestra sociedad, que obviamente están cada vez más presentes y son participables de manera más evidente por la gente que nos rodea, ¿no? No digo de los vegetarianos. Los vegetarianos como tal no comprenden un culto. Los vegetarianos tienen una técnica dietética que creen que es buena. Los que sí están alcanzando niveles religiosos son aquellos que desarrollan a partir de esta dietética toda una formulación que otorga sentido a su vida, y que hay una construcción ritual y teleológica de consumir determinados alimentos, ¿no? Y de construir todo un entorno que sea coherente a esta alimentación específica, ¿no? Y ustedes saben cuántas combinaciones puede haber: el que come huevo, el que come pescado, el que come solamente verde, qué sé yo, ¿no? Los nuevos movimientos religiosos también buscan raíces no solamente prehispánicas, sino también heredadas del África negra, transportadas por procesos de colonización y esclavitud traídas hasta el sur del país, por ejemplo. Las podemos encontrar en Haití, en Cuba, en Trinidad, en Brasil, en la propia Veracruz o en Tabasco y Guerrero, ¿no? También hay un gran movimiento que se construye a partir de movimientos mágicos heredados de la Wicca, proveniente de Inglaterra y de Estados Unidos, posteriormente radicada acá. Qué sé yo, hay un gran espectro en oferta que hoy por hoy no podemos negar que se convierte en una oferta competitiva y francamente con un circuito comercial ya bastante abierto, que hace que nuestra vida sea coherente con cultos pretéritos heredados culturalmente, como puede ser la religión católica. Esto es, una persona puede ir a misa el domingo, luego irse a su clase de yoga
ir a comprar su quinoa que la desayuna a diario, y luego irse a su terapia de Reiki porque le duele la pierna, y es feliz y es coherente y no tiene por qué buscar que sea racionalmente aceptada o no. Es una práctica que se da, punto, y la gente es feliz, y qué bueno, ¿no? Yo quiero llamar la atención sobre dos vertientes más sutiles, que son las que son básicamente el corpus de mi investigación. Por un lado, este deslizamiento de lo religioso vivencial en términos de individuo y de sociedad también va adoptando dos formas importantes. Por un lado está el desarrollo de lo que se conocen ahora como religiosidades políticas, que son desarrollos que no tenemos necesariamente entendidos como religiosos, pero que sin embargo a lo largo del siglo XX fueron habilitados y desarrollaron cierta tipología y fenomenología, comportamiento y práctica, que se fueron conformando en prácticamente religiones. Hay una construcción que ya inclusive ahora empezamos a olvidar, tal vez para Europa sea más clara, con los movimientos de lo que significó los movimientos nacionalsocialista en la época de los 20s, la construcción de los fascismos iniciales, que no me limito nada más al caso italiano ni al alemán, sino que tuvieron mucha resonancia en lo que fueron los países latinos, Rumanía, Bulgaria, y que alimentaron mucho los nacionalismos que todavía están presentes en lugares como estos, ¿no? Expresiones como los totalitarismos encabezados en su momento por Stalin, Mussolini, Hitler, llegaron a ser observados en la década de los 40 como religiosidades tal cual. El culto a la personalidad, el desarrollo de una ritualidad supuestamente civil, la búsqueda de una teleología del Estado orientado a lograr la perfección del ciudadano, de cada ciudadano en particular, qué sé yo. También lo podemos encontrar simientes de esta religiosidad política en otra serie de progresismos que, bueno, algunos autores llaman progresismos, otros le podrían llamar activismos o altruismos, que hoy por hoy también están poblando nuestra práctica cotidiana. Piensen, por ejemplo, en los feminismos contemporáneos, en la búsqueda de la dignidad de las especies animales no humanas, esto es, desde los movimientos animal lovers hasta los detractores de la fiesta brava, ¿ya? En todos estos casos me estoy refiriendo, cuidado, no a la práctica política sana, democrática, que busca espacios y que merece y es legítima luchar por ellos, sino a las versiones radicales de estas manifestaciones. Muchas veces en México, en los años 70, también se identificó el psicoanálisis como una fuente de religiosidad que en Argentina tuvo y en Chile tuvo muchísima resonancia. Inclusive nuestro vocabulario contemporáneo está subsumida de manera muy sutil. Estás traumado, ¿no? Incorporamos a nuestro inconsciente colectivo y individual una serie de términos que implican una atención hacia la psique humana que muchas veces fue abaratada, comercializada y que constituyó también un circuito que hoy por hoy permanece abierto, pero que ya ha sido más silenciado, más administrado, ¿no? Lo que significó el comunismo, el fascismo, el nacionalsocialismo, los progresismos también en algún momento en México tuvo resonancia como positivismos.
Los positivismos disfrazados de forma de gobierno, todavía recordarán ustedes la bandera de Brasil con su lema orden y progreso. Muchas veces aquí estuvo referido a través del porfiriato, de los científicos, donde la educación nos iba a salvar, donde los procesos de alfabetización populares nos iban a rescatar de la ignorancia indígena. Todos estos positivismos que rescataban una visión tecnológica, ambiciosa de racionalizar nuestra vida, de regular y convertir nuestro estilo de vida de una manera civilizada y abandonar nuestras taras culturales indígenas, nos condenaron a una introducción forzada de una religiosidad basada ahora ya no en un proyecto netamente positivista, pero que ahora seguimos encontrando en sus diferentes versiones a través de la práctica médica, el culto al doctor, a través de la práctica al jurista o al abogado, el culto a la norma, el culto al profesor o a la universidad como la pieza clave que te puede cambiar la vida y que te va a llevar a un futuro promisorio. Ya no sé si hasta este momento eso sea viable. Digo, podemos estudiar mucho y no salir de proletarios. Ya la promesa de la educación como la pieza clave de nuestra salvación se ha roto y se va a romper más para las futuras generaciones. Estamos bajo un proyecto positivista disfrazado también en tecnologías que se nos ofrecen continuamente bajo un formato de que nos va a hacer llegar una especie de salvación terrenal, en donde estamos más que sumergidos, ¿no? Sin embargo, estas tendencias positivistas encuentran su tensión también en medicinas alternativas. Entonces, si uno se enferma de cáncer, pues hay que echarse la medicina alópata, pero también tenemos que echarnos nuestro licuadito de piel de serpiente, de nuestra medicina de alacrán traída de Cuba, y qué sé yo, ¿no? Hay que hacerle de todo, hay que salvarnos como sea, ¿ya? Si se fijan en todos estos movimientos, en la narrativa y en la literatura de la religiosidad política contemporánea, son definidos como movimientos gnósticos de masas, por ser políticamente compuestos, porque de repente tenemos un chorro de mujeres quemando brasieres y haciendo movimientos en Me Too por el celular, y esto tiene una base social importante, legítima y necesaria, totalmente. Pero a la par también nos encontramos con, ¿y por qué son gnósticos? Bueno, parte de los descubrimientos que he ido haciendo en mi proyecto es que el gnosticismo fue un movimiento contemporáneo e inclusive anterior al nacimiento de lo judío-cristiano. Los movimientos gnósticos constituyen filosofías primeras que todavía bien a bien seguimos descubriendo en términos arqueológicos, pero que están compuestos bajo la siguiente base conceptual, y quiero mencionárselas rápidamente para ver si luego podemos encontrar comunidades. Primero, el gnosticismo inicial se basa en aceptar de que estamos en una posición de insatisfacción, de que estamos incómodos. Freud lo tituló el malestar de la cultura, ¿ya? O ustedes lo pudieron constatar a través de cualquier situación vivencial en donde simplemente no estamos satisfechos, plenos o realizados, ¿no? También está la idea, en esta parte sustentadora gnóstica antigua, de que el mundo está desorganizado, o socialmente hemos fracasado, o bien el hombre es un ser imperfecto que no puede dominar las cosas socialmente para construir una sociedad mejor. En resumidas cuentas, la circunstancia en la que estamos no está bien. El orden de cosas, el orden del ser no está definido. Como tercer pilar sería la aceptación de que es posible la salvación del mal que habita el mundo. Es posible encontrar una solución, ¿ya? Esta salvación o esta modificación, esta batalla contra el mal, sea del hombre en su inmanencia o sea de nuestra derrota social,
tiene que ver con una ruta histórica. Tenemos que desarrollarnos como Estado y como individuos en búsqueda de un estado de mayor perfección. La acción humana es capaz de modificar el orden del ser. ¿Acaso esa no es la promesa de los partidos políticos, del Estado laico, me refiero? ¿Ya? Y finalmente, el conocimiento, o lo que en el griego antiguo es la gnosis, es el camino para encontrar dicho cambio. Hay un disciplinamiento, tiene que haber una racionalización que haga que seamos inteligentes en este desmadre de cosas. ¿Ya? Este camino, obviamente, es alternativo a la vía judio-cristiana. Esto es paganismo puro. Esto no es aceptado por la construcción original del cristianismo. Primero, porque el estado perfecto de las cosas no se da en la tierra. El estado perfecto de las cosas se alcanza cuando uno se muere y llega a la visión salvífica, beatífica, de que Dios nos juzgue y entonces, en función de nuestros actos, seamos salvos. ¿Ya? Dependiendo de nuestro comportamiento en la vida, es que seremos juzgados. La perfección del ser, el orden deseado de las cosas, no es en la inmanencia, no es en la vida terrena, es después de la vida terrena. Esto quiere decir que la salvación, a cambio de la visión judío-cristiana, no está en trascender después de la muerte, en la vida eterna. La oferta gnóstica es trascender en la inmanencia de la vida terrenal. Esto es, la idea cristiana de la perfección se ha venido poco a poco destruyendo en los últimos 2000 años, se ha venido desgastando, de tal manera que se ha ido haciendo inaprensible, inasible, inalcanzable. ¿Cómo puedo dejar de desear a la mujer de mi prójimo? ¿Cómo puedo dejar de decir mentiras, aun cuando sean piadosas, le llaman? ¿Ya? ¿Ya? Es más, ¿cómo puedo dejar de ser pecador si ya por el acto de haber nacido ya vengo con el sello de pecador? Y por más que le eche ganas, no tengo más que esperar para el juicio final para encontrarme con el perdón o el castigo eterno. El descubrimiento de lo gnóstico, tal como lo enuncié ahorita de manera muy económica, obviamente podemos ver que va constituyendo parte de la narrativa de la constitución del Estado laico, de los partidos políticos, de lo que socialmente se constituyó como una oferta de sistemas de gobierno, comunismo, fascismo, capitalismo o cualquier otro ismo que nos prometía la salvación y un mejor estado de cosas, ¿no? Hay otra vía, la gnosis individual, y esta la busco a través de diferentes estrategias que ya Foucault trabajó en la vida sexual, en la historia de la sexualidad. Gracias. Sí, gracias, aquí tengo mi borrador. Donde describirá diferentes estrategias individuales, no políticas. Sí son políticas, pero son políticas de cobertura más pequeña, donde a través del cumplimiento de normas dietéticas, sexuales, de relaciones afectivas, se va constituyendo una cresis, o él le llama cresis, que es el cumplimiento de cierta normatividad en donde encontramos gozo y orden en nuestra vida. También encontramos estrategias de combate, donde la búsqueda de nuestros objetivos está sujeta a un esfuerzo, no ya con el otro, con el mal en el otro que se empeña en molestarme, en hacerme la vida de cuadritos, el maestro miserable, el jefe Godínez que no me deja ascender, mi tía abuela que no me da permiso, o cualquier otra autoridad
que me impide realizarme y en donde tengo que luchar, no solamente contra esa autoridad externa, sino también, sobre todo, contra mí mismo y mi concupiscencia, mi voluntad, mi pereza, mi indisciplina, mi cuerpo en cratella, hasta llegar a encontrar la feliz o la ansiada eudemonía que suponía el límite griego aristotélico del logro por el alcance personal. Estas estrategias que describe Foucault son realizaciones gnósticas también, nada más que pervivieron hasta la cultura griega y fueron administradas y transformadas a lo largo de la historia hasta convertirlas en lo que ahora tenemos por cultos tradicionales o judio-cristianos, modificando las cosas. En lo judío-cristiano, por ejemplo, el mal no está en nosotros. El mal es una serpiente, el mal es la mujer, el mal es otro, el perverso es el otro, o el mal eres tú, ¿ya? De allí se va separando una serie de interpretaciones y adaptaciones que van siendo subsumidas en la religiosidad judío-cristiana y que realmente hasta ahora hemos perdido. Gran parte de la búsqueda gnóstica, tanto de masas como en lo individual, va constituyendo diferente manera de ejercer una vivencialidad religiosa secular. Esto es, ya no tradicional, sino alternativa, que es casi invisible. Lo secular tiene que ver, o las religiones seculares individualizadas, tienen que ver con estas búsquedas de perfección individuales. No tiene que ver con sumarse a un movimiento, ni a un partido político, ni a un activismo en busca de proteger a los animales. Tiene que ver con desarrollar estrategias personales de salvación, en donde sí desarrollamos eventualmente una lógica cultural de construir un cuerpo deseado, y de allí que los gimnasios hayan brotado como setas en la ciudad y sea más importante cuidar nuestro cuerpo, desarrollar un culto al cuerpo en términos personales, que cuidar otro tipo de elementos de orden social, como puede ser la basura, ¿ya? O no sé, los migrantes, o otras necesidades sociales que podrían parecer más urgentes, ¿no? También puede ser en la asunción de actividades que nos ofrecen una vida virtual totalmente separada a la real, como puede ser aquellos gamers, chicos que viven a través de la virtualidad del juego, del hackeo, de las redes virtuales o del Facebook, en donde hay toda una vida, un avatar que les representa en una vivencialidad más intensa y construida por ellos, más eficiente, efectiva y funcional que la de ellos mismos en la vida real, ¿no? También podríamos encontrar aquellos que se prometen buscar la salvación en el éxito y en la búsqueda de la calidad, siendo empresarios, siendo comerciantes exitosos o bien siendo académicos lustrosos, ¿no? El proyecto de vida se va convirtiendo en un proyecto religioso, ¿ya? No es tanto que en las religiosidades gnósticas, sean políticas o individuales, se vayan constituyendo religiones como tal. Hay que recordar que una religión no es una religiosidad como tal. Una religión, pueden encontrar miles de definiciones a lo largo de la historia, y todas van a ser alrededor de aquella que crea comunidad o iglesia, aquella que tiene la función de crear armonía socialmente, aquella que es un conjunto de creencias y de ritualidades o de rituales que dan sentido o significado simbólico a una comunidad, ¿ya? No me refiero a eso, a un conjunto de creencias, no.
Una religiosidad tiene que ver con una manera de sentir y de percibir la dimensión de lo sagrado en la vida cotidiana. Entonces estoy más bien tratando de imputar la existencia del desarrollo de ciertos sentimientos que otorgan un simbolismo sacro, sagrado, que nos hace invertir el 99% de nuestra energía en ello y que no nos damos cuenta que eventualmente podría convertirse en un sucedáneo, sustituto o una analogía de lo que en el pasado llegó a ocupar un cumplimiento religioso de un proyecto judeocristiano, ¿no? Las religiosidades gnósticas, seculares o invisibles, no pretenden ser sustitutivas de las religiones tradicionales. Pretenden, ni siquiera tienen una intencionalidad, no quieren crear iglesia, no quieren necesariamente crear comunidades permanentes, sino más bien crean sociedades y comunidades perecederas. Vamos al mitin, protestamos contra la injusticia del mundo, o contra las mujeres, o a favor de los animales, o por la bicicleta, o por los peatones, y luego cada quien a su casa, ¿no? Felices, satisfechos de que somos activistas sociales, ¿no? Todo esto, no solamente soy yo el loco, debe haber otros cientos más, que empezamos a percibir en esta manera de desarrollar estilos de vida, rutinas, construcciones que eventualmente pueden ser eficientes para crear campos simbólicos y de significado que sean competitivas y que de hecho en muchos casos ya son sustitutivas de la religión tradicional, ¿ya? Y ustedes pueden estar en su casa, les va a llegar el INEGI cualquier día de estos y les va a preguntar, ding dong, ¿qué religión tiene? ¿Católica? Por supuesto que católica. Lo contestamos en automático, ¿no? Porque es políticamente correcto, porque es una heredad familiar y porque es una construcción natural, ¿no? Pero el INEGI nunca les va a preguntar de manera cualitativa o cuantitativa cómo orientan su vida y su práctica y su rutina y su estilo de vida para que pueda ver en términos cuantitativos censales realmente cómo gastan su energía y cómo le proveen a su vida sentido existencial, teleológico y axiológico, para ver que pues lo católico se quedó de plano en una situación de cajón, se volvió una nomenclatura cómoda, socialmente aceptable o bien pertinente, ¿no? No es algo que se puede detectar por los censos, ni requiere una conversión violenta en el que se desgarramos las vestiduras y rompemos crucifijos. No tiene que ver con un movimiento de iniciación que sea notable. De repente ya estamos haciendo y cumpliendo procesos de iniciación conforme vamos adquiriendo una bicicleta cada vez más cara, más cara, más cara. Vamos desarrollando pruebas deportivas más complicadas, más exigentes y más profesionalizantes, de tal manera que vamos cumpliendo con procesos de iniciación y de conversión de manera sutil. Decidimos no comer carne un día, otro día decidimos comer nada más vegetales, otro día dejamos el huevo y otro día estamos comiendo nada más licuados. O sea, comemos como astronautas, ¿no? La comida perdió el sentido social, de agrupación, de ir a comer con alguien, porque ya comemos parados, porque basta llevarte el termo con el popote. Bueno, ahora ya no es el popote permitido porque matamos tortugas. El popote se ha vuelto el repositorio de la maldad del mundo, ¿se fijan?
y pues ya no tiene sentido ni poner la mesa, ¿no? ¿Para qué pongo una mesa si todo lo vierto sobre una licuadora y lo vierto sobre otro depósito, o en el mismo depósito de la licuadora me lo chuto y se acabó? ¿Cuál comida? ¿La comida qué? ¿Comida para qué? ¿No? Y llega a tal punto, nos envuelve todo esto, que sustituimos los placeres. Seguramente es muy placentero tener una dieta tan rigurosa. Pues supongo que lo hacen por algo. ¿Ya? Parte de mi trabajo de tesis es encontrar justamente cuáles son las recompensas de tal disciplinamiento. Porque debe haber un placer asociado, ¿no? Debe haber suficientes recompensas que compitan con mi gusto insano por los tacos de la calle, o mis prácticas antihigiénicas o deportivas, ociosas y lúdicas de cómo llevo la vida, ¿no? Detectar cuáles son estas recompensas es parte del proyecto de investigación. Pero creo que la raíz competitiva en términos estructurales de lo gnóstico, pagano, antiguo, sí se nos está poniendo enfrente de manera muy natural, de manera competitiva de lo judío-cristiano tradicional, y sin querer estamos desarrollando ensamblajes, artefactos que operan de manera eficiente entre ambas. Y nos estamos enfrentando a una nueva religiosidad más sutil, más laica, pero que no quiere decir que sea general en comparación con los nuevos movimientos religiosos, ni con las sectas ni cultos. Esos siguen siendo tremendamente exitosos y presumo en un futuro se van a volver más peligrosos y más abundantes, ¿no? La práctica de la gnosis individual va a seguir siendo una salida muy urbana, muy cosmopolita, muy marginal en relación a las religiosidades políticas contemporáneas. No quiere decir que la religión tradicional histórica vaya a morir, como se presumía en los 70s. El viejo proyecto de la Ilustración, de la modernidad, no nos cumplió ese sueño. La religión era algo mágico que íbamos a dejar en algún momento. Mangos, la religión está hoy por hoy perfectamente viva, patente y creciente. El viejo proyecto de la modernidad fracasó. La razón es incompleta. Es un proyecto incompleto, como Habermas lo diría, ¿ya? Es una modernidad proyectada pero no satisfecha ni resuelta, ¿ya? Por eso el debate sigue abierto, justamente porque tenemos deudas históricas con el pasado. Sin embargo, en los ámbitos urbanos, clase medieros a cosmopolitas y superiores, encontramos formas de religiosidad bastante eficientes. Son estas, son las que yo me atrevo a imputar acá. Yo quisiera dejarlo hasta acá para que vieran más o menos el universo al que me estoy haciendo referencia, para ver si ustedes pudieran compartirme también y tener cierta retroalimentación conmigo, para ver si podemos llegar a coincidir en más de alguna cosa. Muchas gracias. Bravo. Bravo, Julio. Muchísimas gracias por una charla tan asequible, tan cercana, y sobre todo estos fenómenos pues que nos sitian y nos pueblan. Yo pertenezco a varias sectas. Todos pertenecemos. Yo pertenezco a varias. Sí. Bueno, queremos abrir la ronda de preguntas. Yo tengo un montón, pero la suerte mía es que pues casi siempre te puedo tener un poco cerquita para hacerlo de manera más personal. Entonces vamos a abrir porque está padre, está rico el diálogo sobre este tema. Entonces le voy a pedir a Sandy que igual me haga favor de pasar el micrófono. Dos dudas y un comentario. Primero el comentario, luego las dudas. Por la forma en cómo presentas las nuevas religiosidades o las nuevas religiones gnósticas, pareciera que todos estamos condenados a buscar un sentido a la vida y que de alguna manera, tarde que temprano, caemos en alguna religión, independientemente de que sea la oficial o no. Entonces,
El supuesto es que todos los individuos estamos necesitados de tener un sentido en la vida y pareciera que ese es el sujeto que estamos condenados todos a existir, ¿no? Entonces me queda la duda si todos estamos condenados así y si eso es. Y cuando hablas de nuevos movimientos religiosos no entendí, o me podrías dar algunos ejemplos de a qué te refieres con nuevos movimientos religiosos. Y tercero y último, ¿cómo ubicarías el fenómeno del culto de la Santa Muerte en el narcotráfico y el culto de la Sagrada Familia también en el narcotráfico en Michoacán? Si quieren igual, o podemos hacer las preguntas al final que Julio responda de manera general. O voy. Bueno, entonces, conociendo el contexto en el que admitimos que existe una tendencia enorme de vivir una religiosidad, me gustaría saber qué opina usted de la creencia en que es necesaria la religión a fin de que pues dirija la conducta de las personas. ¿Qué tan necesaria es la religión? Hola Julio, ¿cómo Hola. estás? No ¿Sí te veía hace acuerdas? mucho. No, pues cuando estuvimos en la maestría, mi pregunta es, ¿en qué se diferencia el cristianismo evangélico del catolicismo? ¿Por qué ha tenido tú mencionabas tanto impacto? Sobre todo pues en los países latinoamericanos, o es porque lo anuncian mucho en la tele, no sé. Estás a las 12 de la noche sin nada que hacer y ahí está, pare de sufrir y ya te venden cositas y cosas así raras. Te hablan en portugués. Es que usted está mal. Ese tipo de cosas, pues. Sí. Bueno, por el momento es eso. Gracias. Yo quería saber, a nivel político, si en principio se piensa que la secularización es positiva políticamente porque eliminas la idea de la autoridad última. Sin embargo, algunos autores señalan que estas nuevas religiosidades, bueno, como tú lo dijiste, son medio light, ¿no? Y entonces son más adecuadas para el consumismo y para el capitalismo. Y entonces habría una apariencia de que políticamente una alternativa al capitalismo sería más eficiente a través de un cristianismo que te compromete mucho más de fondo con una creencia o que puede crear una vida más comunitaria. Entonces, ¿qué opinarías como de esa? O sea, que parecería que una vía política mejor podría ser más bien a través de la experiencia cristiana que de una religiosidad secular o light. Sí, buenas noches. Mi pregunta es si el capitalismo es una religión o es una herramienta que usan las mismas religiones para poder ganar adeptos. Esto lo estoy preguntando por el caso que pusiste de la persona que va a misa el domingo y después hace diversas actividades que el yoga, el reiki, etc. El elemento común que encontré aquí es la situación de la acumulación de capital y la inserción en el mercado. Pero bueno, también hay muchos discursos, principalmente de derechas radicales, que retoman el discurso de la Guerra Fría en su lucha contra el comunismo y plantean una posición moral en la que hay que combatir el mismo comunismo, fenómeno que es muy similar a combatir una religión histórica, donde pues se combaten religiones históricas y presentan al otro como un adverso. Claro. Bueno, profe, yo tengo una pregunta respecto a, parece ser que está ligado lógicamente el sentido de nuestra vida hacia aspectos religiosos, pero ¿qué pasa cuando los resultados en un individuo cualquiera son negativos? Es decir, se da como una persona que va como fracaso tras fracaso tras fracaso tras fracaso. Entonces,
él va perdiendo como la fe, se puede decir, algo religioso, se va perdiendo como esa religión respecto a lo que él tiene como un proceso que le ayuda, pero que al final el resultado no es bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se desarrolla una religión también respecto a resultados negativos? Porque parece ser que nada más la religión es para aspectos positivos, ¿no? Esa es mi pregunta. Bueno, una última pregunta para poderle dar chance a Julio, porque si no, es como que demasiada información, ¿no? Y cerramos la ronda de preguntas para que entonces Julio pueda como... Buenas noches, a ver si alcanzo a que me conteste el conferencista. También saber su opinión en relación a los partidos políticos que hacen uso de ciertos elementos de religiosidad como símbolos o conceptos, ¿no? Como transformación, regeneración, o el mismo nombre de un partido como Morena, ¿no? A ver qué nos puede dar su opinión. Gracias. Claro. Bueno, a lo mejor contesto unas por varias, porque hay muchas preguntas, veo unas constantes, tienen que ver mucho como que si... ¿Qué tanto yo estaría imputando que todos estamos buscando necesariamente un sentido vital, y si este sentido vital, existencial, necesariamente tiene que llegar a ser religioso? Ya me lo había comentado también la doctora Nayeli sobre que si estaría yo imputando un universalismo religioso. No necesariamente no sería una tesis que me ascribiera al hombre religioso tal como lo definiría Mircea Eliade u otros. Pero sí creo que, bueno, de entrada estar vivos nos exige una búsqueda de significado vital independientemente de lo religioso o no. Eso, estar vivo significa construirlo. Seas filósofo o profesional de la filosofía o no profesional de la filosofía. Creo que todos estamos compelidos a buscarlo. De que este pueda ser religioso, claro que sí. La posibilidad de que el sentido vital existencial llegue a tener alcances religiosos, sí es mi tesis. No necesariamente en todos los casos, no, pero creo que en muchos casos, en sus versiones más radicales y en sus versiones más que lindan entre la enfermedad, ¿ya? Y la conducta normal, entre comillas, por supuesto que sí puede llegar a ser religioso, y de muy diversa forma, sea histórico tradicional o sea alternativa, secular o insertado en nuevos movimientos religiosos, ¿no? Yo creo que sí todos estamos buscándolo, aunque no necesariamente tengamos que ir juntos a buscarlo. No hay este sentido comunitario de constituir una iglesia para buscar juntos lo que nos falta. Yo creo que en una época como la contemporánea, lo individual parecería ser que es lo que más domina, la profunda individualización y la descomposición de lo que normalmente nos agrupaba bajo sentidos más o menos incuestionados. Justamente un ejemplo de nuevos movimientos religiosos son aquellas que se conocen como religiosidades populares o culturales, que son las que me mencionaste. Gozan de las características de que no son aceptadas por la Iglesia. Por ejemplo, Malverde o la Santa Muerte. Muchos santos que tenemos por santos no son santos de verdad, en tanto que son aceptados y canonizados y beatificados por la Iglesia, sino que porque tengan un templezote y todo, pues es el santo, pero en realidad no están acreditados, ¿ya? Hay muchos libros ya en circulación acerca de la realidad de la religiosidad popular o cultural, pero ahí podemos encontrar a Zapata. Ahora que fue el día del aniversario de Zapata, no sé si estuvieron en redes, pero muchos memes y muchas cosas de Zapata tenían toda la intencionalidad y las ganas de proyectar a Zapata justamente como un héroe mártir, que ya prácticamente elevamos a santo, ¿ya? Lo mismo puede ser Villa para el norte que Juárez,
Esos tres son los que están más clasificados. De hecho, si van a Italia, al sur de Italia, sobre todo, si se meten a cualquier casa de por allí, van a encontrarse retratos de Mussolini también perfectamente arreglados como sagrados corazones sustitutivos, ¿no? ¿Ya? O Stalin o el presidente de la República en cualquier oficina de Godínez, que según eso ya se quitó. Justamente el narcotráfico o muchas actividades no ilícitas son asociadas a estas. No solamente el narcotráfico, sino también pueden ser sicarios o delincuentes comunes. Malverde es el caso más común porque era un bandido, ¿no? Le dan este sentido tipo Robin Hood, pero no creo que fuera muy Robin Hood. Pero todos, si se fijan, Malverde, Juárez, Zapata, Villa, tienen este correlato de una base popular y social altamente legitimada a través de la discursividad historiográfica que ha construido nuestro Estado, ¿ya? Vayan ustedes a saber realmente si fueran estos adalides de lo social, ¿ya? Estos Robin Hood, ¿no? Yo no creo que sea la necesaria la religión en una vida de realización plena, pero yo creo que eventualmente uno puede llegar a construir espacios, y los hacemos continuamente, donde separamos la vida cotidiana de la vida que queremos celebrar, que queremos festinar y que queremos separar de lo cotidiano. Un juego de fútbol, un acto cívico, una fiesta, tu cumpleaños, es una interrupción de tu vida cotidiana que tiene características de un cumplimiento ritual que se vuelve un acto religioso, ¿ya? Piensen en su homenaje de los lunes en su primaria. No se valía aventar al compañero, claro que lo hacíamos, ¿no? Nos escupíamos, nos castigaban, pero el culto a la bandera, aprender trino nacional, el código de conducta está profundamente asociado al acto religioso. Y para ello les invito a ver la definición de juego de Huizinga en su libro Homo Ludens, donde las reglas del juego, tanto deportivo como de la fiesta cívica o la celebración ritual de la llevada de la Virgen, es perfectamente equivalente. Es la ocasión para emborracharnos, es la ocasión para dejar de ser nosotros y para ser otros, es la ocasión en que me disfrazo, en la que dejo de ser yo para ser alguien mejor o peor. Pero en ese día tengo permiso, ¿ya? No es necesario, pero creo que todos tenemos un cumplimiento y cada quien construye una religiosidad íntima, aunque no sea pública. Tenemos una pared favorita, un rincón de nuestro cuarto, una pieza de música en donde elegimos bueno, yo en mi caso, tomarme un trago fuerte. La manera en que hacemos el amor, ¿acaso el hacer el amor no es una suspensión de la vida real? ¿No implica una ritualidad? La sexualidad misma implica una religiosidad en muchas ocasiones, aunque no nos sentemos a rezar con ella, demonios. Simplemente hay una serie de características que se vuelven extrañamente rituales y religiosas, sobre todo cuando se hace con amor, pues. Lo evangélico se separa de lo... Es más fácil comparar lo evangélico comparándola con lo... ¿Cómo se opone lo evangélico a lo católico? Tal vez sea la pregunta. Lo evangélico tiene una base más asociada a lo protestante. Lo evangélico es de una heredad protestante. Entonces ya desde Martín Lutero tiene la misma base originaria de lo judío cristiano, tanto lo protestante es cristiano como lo católico es cristiano. Sin embargo, desde la misma separación, desde el mismo cisma de Lutero, lo evangélico se va constituyendo a través de la base protestante, se alejó de lo católico. Entonces, gran parte de las diferencias originarias las vas a encontrar si apelas al referente
protestante. Ahora, en Latinoamérica, lo evangélico se ha ido convirtiendo de maneras más diversas, que aquí tengan que ver más bien con circuitos del capitalismo. Y aquí me recordó mucho la obra de Weber sobre el protestantismo como una creencia que, según Weber, habilitaba el desarrollo de sociedades más productivas y precapitalistas, ¿no? Weber diría que el protestantismo es mejor que lo católico porque históricamente produjo revoluciones industriales basadas en una disciplina y una profunda racionalización del culto, que lo hizo basado en una austeridad, buscando el ahorro, no el dispendio, no el sufrimiento gratuito, etcétera, ¿no? Si quieren profundizar en ese aspecto, van a encontrar una muy buena punto de partida a través de Weber. Y no creo que el capitalismo sea una religión, pero sí la lógica de consumo. El capitalismo como tal vez no solamente sea para los gringos. Esta lógica que nos es tan ajena de que ellos a todos lados le pongan la bandera a su ropa interior, a su coche, a todo, para nosotros sería sacrílego. Nosotros podemos darnos el lujo de poner una banderita en el coche en septiembre, ¿ya? O si uno es camionero, pues la pone allí todo el año, ¿no? Pero en realidad el uso de la bandera en nosotros es tabú. Si se fijan que tenemos una relación problemática con la bandera, no la podemos poner la de calzones ni de capa, solamente tenemos usos heterodoxos con ella cuando hay partidos de fútbol y juega la selección. Entonces, si no la ponemos de capa, la ponemos enfrente de la cámara, qué sé yo, no sabemos si untárnosla o comérnosla, pero es el único momento en que la bandera cobra ese sentido utilitario. El resto del año está en la sala del director, en una vitrina como un santo, con cristales de por medio, que solamente se saca en el homenaje. No, cuidado. Los símbolos patrios, solamente los gringos tienen esta extraña vivencialidad de lo civil con lo religioso. Pero no es el capitalismo, es la nacionalidad allí. Una cuestión que hay que estudiar, sobre todo asociada a la cuestión de construcción de una nación, que también está muy en disputa. ¿Cuál nación? ¿Ya? Pero sí, lo religioso puede ser el consumo. Los circuitos de consumo en todo lo religioso, pues obviamente es lo que está habilitado. Tú vas a visitar al niño de las palomitas, no solamente entras al templo, afuera te espera una bola de tiendas donde te venden ceniceros, imágenes chiquitas, grandotas, tenemos tianguis aquí para el nacimiento. Ciertamente los circuitos de la tradición judío-cristiana están decayendo. Yo colecciono estampitas y sí voy y las compro, pero es una cuestión más bien de curiosidad intelectual. Pero ¿quién ya compra una estampita? Pues las abuelas, pero pues las abuelas ya no saben dónde ponerlas, pues, ¿ya? La efectividad del amuleto, del fetiche, del talismán se va perdiendo, ¿no? Antes de entrar a una casa era muy normal encontrar imágenes, dolorosos mismos allí puestos en la sala, y ahorita uno entra bajo la cultura minimalista, mueblera de nuestra ciudad. Las casas tienden a estar, mientras más neutrales y muestras como de sorteo del TEC, mejor. Entonces, no solamente carecen de personalidad, carecen de espiritualidad, ¿no? El minimalismo de moda es la ausencia de imágenes, y menos deprimentes. ¿Quién no se asustó al entrar a una iglesia, ver a un doliente allí? Dios mío, de niño a mí me asustaba, me impresionaba. Y ciertamente, Omar, la antípoda del capitalismo en relación en la Guerra Fría con el comunismo desarrolló contradicciones que había que resolver. Parecería que después de la caída del muro de Berlín, las religiosidades políticas representadas en uno y otro bando parece que se diluyó. Sin embargo, vemos a Putin con cierta nostalgia opositora que le ponga el dedo en la llaga a Trump
y se la está poniendo que es un encanto, ¿ya? China se pasea por Europa y por Sudamérica y Trump está haciendo Chile con la cola. No, la oposición no se ha vencido, la contradicción no se ha resuelto, no en la Guerra Fría, pero la contradicción, la oposición dialéctica que Hegel ya presumía a través de Marx no se ha agotado, no se ha resuelto, y el hecho de que no haya la discursividad de los años 70 al 89 no quiere decir que no exista ya, está más que vigente y se vienen los golpes muy duros. Yo creo que gran parte de la teleología y de la axiología de la religiosidad comunista o marxista es justamente de que se desactiva en cuanto ya resuelve la oposición o la lucha de clases. ¿Qué nos dice el marxismo después de que alcanzamos ese estado de perfección, sin diferencias y sin desigualdades? Pues nada, es el paraíso descrito por Dante, muérete de aburrimiento. Es mejor el infierno, siempre. Y respecto, no sé si en parte ya contesté algo, pero justamente en el acto político, la plataforma ideológica de un partido político es justamente el credo. Y si uno los revisa, de cualquier partido político son maravillosos todos. Todos son muy bonitos, los credos. El problema es que nadie los lee. ¿Ya? Nadie los lee ya. El logo, la ascripción, la ritualidad laica, política de cada partido demuestra justamente esta ritualización y rutinización de lo sagrado. El elevar a Mesías, al señor presidente, no es gratuito. Esta idea del carisma tan enorme que desarrolló Hitler o Stalin, elegidos democráticamente todos, es la misma que la de López Obrador. Yo no estoy satanizando, yo voté por él. Simplemente digo que el líder carismático es perfectamente competitivo y equivalente al líder carismático espiritual que se convierte en chamán, que se convierte en mago de una comunidad, en proxeneta o en pederasta o en cura, ¿verdad? Es un líder político, es una personalidad, y hay muchos líderes menores, y hay un Sanedrín, qué sé yo. Espero haber alcanzado todas. Okay. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, nos quedamos aquí en el micrófono, porque nos quedan unos minutos para hacer la rifa del libro. Tenemos, bueno, es que están los números salteados, sí, se escogieron salteados, pero bueno, del 1 al 20 y ahí vamos descartando. Julio, que nos digas un número. Ajá, por favor. El 9. El número 9 es Carmen Pascual. Sí, muy bien. Muchas felicidades, Carmen, sí. Ajá. Yo ni siquiera me fijé cuál puse. Carmen, felicidades y muchas gracias por asistir. Muchas gracias, compañeros. Pues muchísimas gracias, Julio, de verdad. Bueno, yo disfruté muchísimo y aprendí un montón. Y me identifiqué también un montonal. Entonces los invitamos, la siguiente charla, también es que esta ocasión fue que movimos del tercer miércoles al segundo porque viene Semana Santa, también por eso estuvo un poquito, sí, perdimos un poquito de audiencia, qué pena la verdad porque estuvo muy buena la charla, ¿verdad? Claro que sí. Entonces los esperamos para el 5 de mayo con la defensa de, sí, perdón, es que les tiene aquí el número 1 pegadito. La defensa de la racionalidad moderna con el maestro Mario Lozano, que también nos toca UDG. Entonces, bueno, ahí Mario acometerá desde otra comunidad religiosa. Sí. Perdón. Sí, bueno, muy bien, que pasen una linda noche y mil gracias, Julio.